La cifra de contagios por COVID-19 en la llamada segunda ola tuvo su pico más alto el 11 de febrero, registrando 739,000 casos a nivel mundial. En adelante y hasta el 20 de febrero hubo una tendencia a la baja. Los casos bajaron a 359,000 por día. En cuanto a vacunación se refiere, se han aplicado 552 millones de vacunas en el mundo, cifra que representa el 7% de la población mundial. Sin embargo, y pese a las muertes, se percibe un aire de enfado y cansancio por el encierro en los ciudadanos. La salida masiva de vacacionistas refleja la indiferencia ante una pandemia a la que no se le ve un fin a mediano plazo. En el tema del sector educativo, la Secretaría de Salud ha anunciado varias veces que el regreso a las aulas ocurriría en el estado de Campeche. Dicha entidad se ha mantenido por 5 meses consecutivos en color verde. La Secretaría prevé que se reabran los salones 2 semanas después de que termine el periodo de vacaciones. El gobierno hizo el anuncio refiriéndose a las escuelas públicas. Sin embargo, los colegios privados han manifestado inconformidad desde hace varios meses. La Asociación Nacional de Escuelas Particulares advirtió que casi 20,000 instituciones del país corren el riesgo de cerrar definitivamente. Pero no solo señalaron que sea una crisis económica, también es educativa y emocional. Ante esta crítica situación, anunciaron la decisión de volver al modelo presencial. Según la NEP, únicamente se permitirá que acuda el 60% de los estudiantes en cada plantel. La asociación mencionó que se perdieron 18,000 escuelas privadas debido a la pandemia. El presidente López Obrador expresó que cuando termine la fase de vacunación de adultos mayores, continuarán con el sector educativo. El objetivo es inmunizar a por lo menos 3 millones de trabajadores de la educación. El gobierno federal dijo estar pendiente de la deserción escolar y la consecuencia de la falta de socialización en los niños. Insistió en lo necesario de una reapertura escolar, argumentando que ya existen las condiciones para iniciar este proceso. Así como México sufre las consecuencias de una pandemia que llegó a finales de febrero del 2020, el resto de países en el mundo también debió atenerse a la llamada nueva normalidad. Más de 190 países suspendieron las clases presenciales para pasar a nuevos formatos de aprendizaje, como lo son la transmisión televisiva y radiofónica por grados escolares, clases en línea o por medio de plataformas educativas, al igual que instrumentos de aprendizaje a distancia. Las comunidades rurales, marginadas o en situación de pobreza fueron las más afectadas. Debido a la falta de recursos, es casi imposible que consigan equipo de cómputo e internet para seguir recibiendo la educación a distancia. El medio ambiente se vio beneficiado del confinamiento mundial a finales de marzo del 2020, gracias al poco tránsito de automóviles en las calles y la disminución en producción industrial. Países como Italia, España y China fueron los principales en dar a conocer los drásticos cambios en la producción de dióxido de nitrógeno. Las aguas en los canales de Venecia eran cristalinas y el cielo en Wuhan azul brillante, mientras que la calidad del aire en Barcelona y Madrid mejoró un 75%. En cambio, la economía mundial fue afectada desde el inicio del confinamiento en los distintos países. El cierre de edificios públicos, empresas y comercios limitó la movilidad e ingresos. Sus consecuencias fueron la reducción en la producción, el consumo y el turismo, mismo que afecta a la economía local y global. El 9 de marzo del 2020 ocurrió el segundo lunes negro. Las bolsas y mercado de valores cayeron a un nivel histórico. Expertos prevén una tercera ola de contagios más fuerte que las anteriores, debido al ritmo de vacunación frente a personas que siguen saliendo de sus casas y mantienen los contagios en números rojos. Hola, ¿qué tal a todo nuestro público de Enfoque Cimarrón? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes para continuar la reflexión en distintos temas de interés. Este es un programa que se organiza con mucho gusto entre la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC. Hace un par de programas que hemos estado reflexionando sobre los efectos que ha dejado la pandemia en el mundo, en México, en Baja California,
y también sobre los retos que ha impuesto a la sociedad, a los gobiernos, de la forma en que se tiene que estar atendiendo esta situación. Y el día de hoy queremos continuar en esa misma lógica y hemos dedicado este programa para reflexionar sobre los retos para la reactivación de actividades y adaptación a la nueva normalidad. Y de nueva cuenta, pues están con ustedes nuestros invitados, o más bien nuestros comentaristas tradicionales, Héctor Macías, Carlos Moreira y Roberto Fuentes. Y me gustaría a mí iniciar esta reflexión un poco para poner sobre contexto y también pues, discutirlo. ¿Qué entendemos por nueva normalidad? A raíz de que surgió la pandemia, particularmente en el caso de México, alrededor del mes de febrero, marzo del 2020, pero rápidamente surgió este concepto y se viene hablando desde el año pasado de atender y adaptarnos a la nueva normalidad. Y no queda muy claro si esto de nueva normalidad se entiende igual en todas partes, se entiende de la misma forma en los diferentes estratos sociales. Entonces, un poquito iniciar con esta reflexión, ¿no? ¿Qué entendemos como nueva normalidad o qué vamos a entender como nueva normalidad? Lo pongo ahí sobre la mesa para iniciar la reflexión en este tema el día de hoy. Adelante el que guste iniciar. Ah, mira, qué bien. Bueno, entonces ahí voy yo. Adelante, Mucho Carlos. gusto, muchas gracias, mucho gusto de que estemos en contacto nuevamente haciendo Enfoque Cimarrón. Creo que es un súper tema. A mí cuando me hablan de nueva normalidad, el otro día leía que Bill Gates decía que para fines del 2022, en diciembre del 2022, estaríamos recuperando la normalidad anterior. Es decir, a mí cuando se habla de esto se me ocurre que es algo incierto, o sea que el futuro es incierto. Realmente no sé si Bill Gates tiene algunos datos que puedan fundamentar eso, pero se me hace que todo es muy incierto. Solamente tengo claro lo siguiente, la nueva normalidad de la que se habla, que es este momento que estamos viviendo, es un momento donde se va a combinar la vacunación, es decir, que es la que ya está en desarrollo en muchos países, con nuevos picos de contagio. Es decir, ese sería el primer rasgo que encuentro en esta normalidad. Para dar el caso de Argentina, el 17 de febrero tenía un promedio diario de 5.400 casos. En pleno desarrollo de la vacunación, estamos al 3 de abril con un promedio diario de 11.700 casos. Y sigue subiendo. Es decir, creo que dentro de ese futuro incierto que implica esto de la nueva normalidad, va a haber una situación de combinar estas dos cosas. Nuevas cepas que se desarrollan, aumento de los contagios, vacunación, y el efecto de la vacunación va a haber menos letalidad. Pero nos vamos a tener que acostumbrar todo este año y todo el año próximo, por seguir lo que dice Bill Gates, en esta situación. El segundo rasgo, de los 3 o 4 rasgos que quiero dejar en esta primera intervención, es que la economía no ha terminado de recuperarse. A lo mejor Roberto por allí tiene datos, pero esta nueva ola de contagios que en el hemisferio norte están hablando de la tercera ola, creo que es así en México, acá se está hablando de la segunda ola, porque nunca terminó la primera. O sea, esto que está... el pico que se está desarrollando en estos momentos en Brasil, Chile, Uruguay y Argentina, se habla de la segunda ola, nunca terminaron la primera. Se hace en un contexto económico donde la economía no terminó de recuperarse, donde todavía hay sectores, algunos sectores que se están recuperando, construcción, comercio, industria, pero hay otros que no han podido salir de la crisis, particularmente el turismo, la gastronomía, y no lo sé cómo lo van a hacer realmente. Otro rasgo de esta nueva normalidad, del tema de la educación, creo que va a haber todo un debate sobre el tema de la presencialidad de las clases, clases virtuales, clases presenciales. A lo mejor le podemos dedicar un bloque un poco más adelante, pero este va a ser un tema específico. Y esta nueva normalidad creo que va a tener una diferencia con lo que vivimos hasta ahora. Si aprendimos algo
que creo que no va a pasar nuevamente, es que medidas de tipo uniformes y generales para un país no se van a aplicar. No, no han mostrado ser eficaces y eficientes, y creo que en este momento donde hay una parte importante de la población, veía encuestas sobre Uruguay y Argentina, solo la mitad de la población estaría de acuerdo en medidas, en endurecer las medidas del aislamiento social. Es decir, hay otra mitad de la población que se siente muy fatigada como para pensar que se van a aumentar medidas. Entonces creo que políticas de uniformes para todo un país no se van a implementar, y vamos a pasar a políticas específicas, políticas, no sé si por ciudades, por barrios, hasta por instituciones escolares. Es decir, vamos a pasar en esta nueva normalidad a ese tipo de políticas más con objetivos focalizados y selectivos. Por ejemplo, se está hablando de toques de queda nocturnos. Ese sería, digamos, un tipo de políticas más focalizadas respecto a lo que vivimos de cuarentenas totales en el año pasado. Cierre de fronteras con algunos países, ese sería otro tipo de políticas focalizadas. Retrasar la segunda dosis, esa es una de las políticas que también se está, en algunos casos, en algunos países se está retrasando la segunda dosis. Y apelar a la autodisciplina social, es decir, al uso de las normas, de los protocolos, de los barbijos, de la distancia social. Creo que se va a insistir mucho en eso. Esa sería, para mí, característica de esta nueva normalidad. Bueno, me quedo con esta última parte que señala Carlos, ¿no? Quizás las primeras referencias que haces más en un sentido mucho más amplio, pero en esta parte también de la nueva normalidad, pues tiene que ver con la forma de cómo interactuamos socialmente, ¿no? Es decir, mientras no existía la vacuna, pues las medidas preventivas eran las idóneas, ¿no? Eran las principales que teníamos que atender, la sana distancia y fortalecer los protocolos de limpieza personales y también colectivas, ¿no? Pero aún con la vacuna, pues ya vimos que estas medidas tienen que seguir siendo importantes, ¿no? O sea, el tema del distanciamiento tiene que seguirse priorizando, pues para evitar contagios o evitar casos como han ocurrido en países donde ya llevan un porcentaje considerable de vacunación, como es el caso de Chile, por ejemplo, y que de nueva cuenta tienen un rebrote importante. Entonces, no sé, la parte de interacción, algún comentario que quieran hacer referencia sobre este nuevo concepto de nueva normalidad. Carlos. Solo decir algo a lo que decías, que hoy pensaba, no sé si vamos a poder vivir sin tapabocas ni barbijos, por lo menos en lo inmediato, ¿no? Vamos a estar como en Asia, ¿no? Vamos a seguir en esa situación. Sí, un comentario general con respecto a esta nueva normalidad, ¿no? Cuando hacen referencia a eso, a mí me suena que las cosas que cambiaron van a cambiar en el largo plazo. Y yo identifico dos cosas que van a cambiar, por lo menos en el largo plazo, ¿no? Uno, la relación del Estado en nuestra vida diaria, ¿no? Cómo el Estado va a retomar una posición relevante en el tema económico, social, político. Y dos, que creo que también va a perdurar en el largo plazo, es este debate entre lo que comentábamos, ¿no? La libertad individual y el bien común, que es transversal, ¿no? Que tiene que ver con el uso de cubrebocas, el vacunarte o no, ¿no? Es un debate que va a perdurar más allá de esta pandemia y que seguramente se quedará. Ya más en el corto plazo, que tiene que ver, por ejemplo, con la recuperación económica, como ya lo comentó Moreira, pues habrá sectores que ya están en plena recuperación, otros que están vinculados, ya lo hemos platicado acá, ¿no? A los viajes, al turismo internacional, que todavía no se recuperan. Otro tema bien importante que todavía falta, el tema de la reactivación de las escuelas, particularmente en México, el tema del aprendizaje en todos los niveles, que ahí está el debate en este momento. Pero yo me diría algo mucho más concreto, medible, lo que hablaba Natanael, ¿no? De la interacción humana. Una de las variables que se miden desde el inicio para ver cómo
esta pandemia, esta nueva normalidad ha cambiado la conducta humana es el tema de movilidad, qué tanto nos movemos. Eso a través de una herramienta, ¿no? Google tiene una herramienta que permite seguir a los usuarios de teléfono, ¿no? Y ver si salen o no, y si salen, a dónde salen. Entonces tienen un seguimiento que le hacen y toman como referencia el primer mes de 2020, es decir, enero y la primera semana de febrero. Entonces dicen, con respecto a esas 5 semanas, ¿cómo nos hemos movido? Y tienen el análisis a nivel global. Nada más me gustaría destacar unos datos para México y Baja California, para ponernos en contexto, digamos, acotando la nueva normalidad a cómo ha afectado nuestra movilidad e interacción. En México, los viajes a tiendas y ocio, que incluyen cafeterías, centros comerciales, parques temáticos, museos, ¿no? Todo esto, comparando el 31 de marzo versus este periodo comparativo, ¿no? Del primer mes de 2020, primera semana de febrero de 2020, ha disminuido 9%, pero con una tendencia cada vez menos diferencia, ¿no? Cada vez estamos más parecidos a este periodo comparativo. Supermercados y farmacias se ha incrementado la movilidad en 21% a estos lugares. Parques, una parte importante de la interacción, ha disminuido 24%. Estaciones de transporte, menos 22%. Lugares de trabajo, por el tema tanto del desempleo como el home office, ¿no? Trabajar desde casa, una disminución de menos 27%. ¿Y qué tanto nos movemos en nuestra propia colonia, no? Pues ahora, en lugar de ir al centro comercial, pues vamos a la tiendita de la esquina o a la cafetería de la esquina o con los vecinos, ¿no? Se ha incrementado en un 6%. Esos datos que doy es a nivel nacional. Para Baja California, la dinámica, si bien parecida, tiene la misma tendencia, hay importantes diferencias. Por ejemplo, tiendas y ocio, lo que decíamos, apenas una disminución del 3%. Es decir, en ese sentido ya casi estamos igual que antes, ¿no? Si bien salimos y decimos vemos más gente, es un tema de percepción. Estos datos, con todos los sesgos que puedan tener, que son imperfectos, que ustedes quieran, nos dan una idea de que ya básicamente el tema de la convivencia, el ocio, lo estamos haciendo casi igual, ¿no? Que en este periodo de referencia. Creo que se salió el doctor Moreira, ¿verdad? Adelante. Ok, entonces, luego tenemos supermercados y farmacias, se incrementó muy parecido, 24%. Parques, disminuyó 16% la movilidad. Estaciones de transporte, menos 2%. En ese sentido, nos estamos moviendo casi al mismo nivel, repito, que en el periodo de referencia. Lugares de trabajo, menos 17%, y zonas residenciales, más 3%. Entonces, esto creo que nos da una idea de cómo las diferentes regiones del país se han adaptado a esta nueva normalidad. Y que tiene que ver por regiones diferentes y también por actividad sociales diferentes. Mientras los viajes a supermercados se han incrementado, lo que tiene que ver con tiendas y ocio, prácticamente estamos igual en Baja California que al inicio de 2020. Otras como lugares de trabajo, sí ha habido una disminución significativa, que tiene que ver con el home office, ¿no? O en su caso, el desempleo. También la convivencia en parques, eso sí se ha disminuido, ¿no? Entonces la nueva normalidad ha tenido efectos diferenciados según regiones y según actividades sociales. Unas prácticamente ya regresaron a lo que estábamos haciendo a inicios de 2020 y algunas todavía hay una marcada diferencia. Repito, esos datos pueden tener ciertas asegúnes importantes, no solamente para usuarios de Google que tienen su configuración de teléfono que permiten seguirlos en el tiempo y en el espacio, pero creo que nos dan un panorama general de cómo la movilidad, por ejemplo, se ha ido afectada a partir de esta nueva normalidad. Pues interesantes los datos que presenta Roberto, sin duda, pareciera ser que esta primera fase, ¿no? Donde había bastante temor en los inicios de la pandemia y que un porcentaje, la gran mayoría, pues buscó resguardarse en sus casas y buscar ir resolviendo poco a poco la vida. Una parte quizás por la presión económica, pero lo que se observa es que pues se ha ido retornando en muchos sentidos a las distintas actividades que teníamos, obviamente de manera diferente, ¿no? Quizás procurando ser más cuidadoso y manteniendo lo que normalmente te sugieren que hagas, cuidando ciertos protocolos, pero pareciera ser que
vamos retornando poco a poco a las actividades que normalmente veníamos resolviendo. Obviamente hay unos sectores donde pareciera ser que es más complejo, donde implica quizás mayor necesidad de concentración de personas, como el sector educativo, por ejemplo, que es el que quizás se ha postergado más, pero hay muchos otros sectores donde ya, por ejemplo, el mercado de trabajo o la actividad económica, pues ya se han restablecido. Obviamente no en el mismo nivel, pero ya hay actividad. Héctor. Bueno, con relación al término nueva normalidad, este término lo ha utilizado al menos el gobierno de México para referirse a la reactivación de las actividades de manera responsable y segura. Al igual que un retorno paulatino por etapas de las diversas actividades sociales y económicas, periodo que se ha caracterizado en el último año por el distanciamiento social y que este es un término que no es nuevo, al menos se utilizó hace 13 años, en el año 2008, por periodistas norteamericanos para referirse o describir las condiciones financieras tras la crisis del 2008. Se hablaba de una nueva normalidad económica. Sin embargo, trayendo a colación a lo que es la situación actual, pues la pregunta es cómo van a ser o cómo debieran ser o cómo deben ser las condiciones posteriores a la pandemia. Bueno, primero habrá que esperar a salir de esta etapa crítica que parece que es interminable, cada mes se anuncia que va ya de salida y sin embargo las cifras se mantienen, aun cuando la vacuna ha abierto pues, una expectativa importante en la población de representar una herramienta que permita precisamente regresar a esas actividades. La pregunta creo que se han hecho muchas personas es no solamente cómo será ese regreso, sino sobre todo preguntarnos si el regreso a esas actividades serían igual a como era antes de la pandemia. Si habrá cambios, si habrá modificaciones, o simple y sencillamente habremos pasado de una etapa de emergencia para regresar y recuperar nuestra normalidad. Sin embargo, cuando se habla de nueva normalidad, pareciera que lo que se está hablando es de que no van a ser las cosas como estaban anteriormente. Se habla de una nueva normalidad, es decir, una nueva reactivación. Aquí sería importante preguntarnos qué es lo que qué repercusiones positivas y negativas también, aunque ya creo que hemos hablado bastante de las repercusiones no tan positivas que ha tenido este confinamiento, esta pandemia. ¿Cuáles serían esas repercusiones positivas y cuáles de esas repercusiones debieran permanecer o incorporarse en esa nueva normalidad? Ya hemos hablado que una de las cuestiones importantes que ha sido producto o generado estas condiciones, pues ha sido los hábitos, la modificación de hábitos, principalmente de salud, higiene, obligados por la misma situación. Otra de las cosas, aunque seguramente será temporal, es que hemos visto, como hablaba Roberto, una disminución de la movilidad que se ha traducido en una reducción de emisiones contaminantes, aunque sería difícil pensar que después de la pandemia y la reactivación podamos mantener una reducción de esas emisiones contaminantes en el mundo. Otra de las cosas que quedarían ahí, surgen como interrogantes, es si, por ejemplo, ahora el incremento que hemos observado, el comercio electrónico, será una práctica más recurrente, no solamente obligados por esta situación, sino por los mismos cambios y ventajas que puede representar para muchos. Roberto daba algunas cifras de porcentajes y solamente quisiera agregar algunas que proporciona la Asociación Mexicana de Ventas Online, la AMBO. Durante este último año,
se han incrementado las ventas al comercio electrónico, a través del comercio electrónico. Y llama la atención que el mayor porcentaje de ventas a través del comercio electrónico lo tiene la comida a domicilio, 44%. No sé si esto sea un indicador solamente de una situación que responde a una coyuntura o será ya la transformación de una nueva forma de consumo que se va a acelerar, que se va a implementar ya de manera más extendida. El 38% de las ventas también correspondieron a tecnología. Supongo que esto obligado por la necesidad de tener aditamentos tecnológicos para mantenerse conectados. El 26% de medicamentos, 24% de servicios de entretenimiento, 23% de productos del aseo del hogar, 22% de alimentos en general, 17% de cuidado personal. Algunos de estos porcentajes, pues es evidente que responden al mismo confinamiento y a la necesidad de mantener este distanciamiento. Entonces, creo que las preguntas es, sobre todo donde tenemos en la sociedad un gran pendiente de normalizar todas las actividades. Por ejemplo, como bien señalabas tú, Natanael, pues, cabe la pregunta de cómo va a ser ese regreso, por ejemplo, en uno de los sectores que ha quedado pendiente, como es la actividad escolar o de educación, ver si se regresará a los esquemas anteriores, es decir, a grupos numerosos, un mayor uso de las tecnologías para acelerar procesos de aprendizaje con el concurso de esto. En fin, con esto lo que quiero decir es que creo que son malas preguntas, que las incertidumbres que tenemos de cómo va a ser esa nueva normalidad o ese retorno a las etapas de las diversas actividades en cada uno de los ámbitos. Bueno, Carlos, adelante, adelante. No, yo para retomar esto que estaba diciendo Héctor, yo creo que eso que se llama el shock de virtualización, es decir, la gran cantidad de actividades que ahora son cubiertas por lo virtual, y que incluye también la educación, etcétera. Creo que muchas de esas cosas en esto que se llama la nueva normalidad se van a quedar. Yo creo que se van a reducir en tren de aventurar lo que me parece que puede pasar. Se van a reducir en buena proporción los viajes, se va a incorporar eventos de manera virtual, de manera creciente. Tú hablabas del comercio. Yo creo que en la política, las campañas electorales, creo que las redes, que ya están cumpliendo un papel, eso llegó para quedarse. Las campañas a través de las redes, la incorporación de los jóvenes en la política a través de las redes, la virtualización de las campañas, ahora por imposiciones de la pandemia, pero creo que esa fuerza que tiene la virtualización ha llegado para quedarse en gran medida. Otra pregunta que yo me hago es si vamos a ir dejando de vivir en las grandes ciudades, es decir, si se viene alguna especie de éxodo hacia zonas suburbanas donde haya parques y espacios verdes o directamente a zonas rurales, no sé. Porque, bueno, está estadísticamente comprobado que el 90% de los contagios han sucedido en las zonas urbanas. Hay lugares rurales que no tienen coronavirus. Entonces, no sé si puede haber algún tipo de esos procesos. Y lo último, en esta nueva normalidad, creo que va a pesar también de que las actividades industriales y las comerciales no han sido los lugares o los espacios de mayores contagios, sino que, y lo estamos viendo ahora con estos picos, son las reuniones sociales, las actividades de esparcimiento. Creo que ahí la nueva normalidad va a tener un impacto, creo que algo decía Héctor ahora que lo escuchaba, sobre las nuevas modalidades de esparcimiento y de relacionamiento social, que tiene que ver con esta pandemia, ¿no? Me gustaría retomar una parte final que señaló Héctor ahí, que es muy complicado predecir, ¿no? Pronosticar lo que pueda suceder hacia adelante.
Lo que si bien es cierto es que quizás algunos patrones de conductas pues se han modificado y tal vez se sostengan así hacia adelante con algunas variantes, pero lo que se ha observado es que muchas de las actividades por necesidad han tenido que retornar, ¿no? Principalmente por las presiones económicas, ¿no? O sea, las actividades económicas tuvieron que regresar con adecuaciones, con ajustes, con distanciamiento, con quizás menos flujo donde tenía que haber concentración de personas, pero poco a poco han ido regresando, ¿no? Y obviamente cuando se vienen los incrementos, pues otra vez los protocolos se hacen más estrictos para tratar de contenerlo, ¿no? Y como señaló el tema de la educación, Héctor, ¿no? Pareciera ser que ese es un tema que se ha dejado al final, ¿no? Quizás previendo que puede tener un mayor impacto en cuanto a los temas de contagio o quizás también previendo que a lo mejor pues más o menos ha funcionado el tema de la educación a distancia y por lo tanto no se ve tan necesario. Pero bueno, esa es una actividad que es muy importante y que está en la mente de muchas personas, ¿no? De qué tan factible es el retorno a la educación que conocíamos antes de que llegara la pandemia, porque también ha alterado la situación en cómo se vive una familia o cómo vivía una familia normalmente, ¿no? Por ejemplo, ahora tienes que tener a los hijos educando en casa y eso cambia la dinámica en la familia y es más agotadora también, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuáles serían los comentarios en esa lógica, no? Obviamente el criterio de la salud siempre va a ser primero, ¿no? Pero cada vez es como que ya más agotado, ¿no? El tema de la educación a distancia y la necesidad de que regresen a las aulas. Pues no sé si necesariamente en todos los niveles, pero la presión ahí está, obviamente, desde el punto de vista social, ¿no? A mí me parece que así como cada quien padeció la pandemia de una forma diferente y cada quien entiende la nueva normalidad de una forma diferente, con matices, con asegúnes, creo que también tendríamos que abordar el tema del regreso a clases con estos matices importantes, ¿no? Primero, yo haría una diferencia entre niveles educativos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay evidencia, por ejemplo, que los niños en primaria y secundaria pues, no tienen eh, tanta probabilidad de esparcir el virus. Es muy diferente, ¿no? A los adultos o adultos mayores. Además de eso, mientras estudiantes de primaria y secundaria requieren un acompañamiento mucho mayor por parte del profesor versus un estudiante universitario, eso da mayor espacio para continuar con la educación en línea en niveles superiores donde el estudiante es más autodidacta, ¿no? Eso no significa que la educación presencial no tenga alto valor o que todo sea perfecto con la educación a distancia, simplemente sí me gustaría poner en la mesa que los niños más pequeños pues, requieren un mayor acompañamiento por parte del profesor que los estudiantes ya adultos, ¿no? en la universidad. Adicionalmente, como está estructurado el sistema educativo por lo menos en Baja California, ¿no? La primaria y la secundaria muchas de las veces está a una distancia relativamente cercana al hogar del estudiante, que le permite transportarse no en mayor proporción, ya sea caminando o usando el mínimo de transporte público. No así, por ejemplo, las preparatorias y universidades, ¿no? Que están más alejadas de las colonias y entonces implicaría transportarse. Y este punto es importante por lo que voy a comentar en este momento, ¿no? La CDC tiene una especie de jerarquización de riesgos, ¿no? Sí. Y justamente para el tema de la apertura en las escuelas. En un extremo de digamos, de esta jerarquía, o no sé si llamarle semáforo de riesgo, ¿no? Porque ya el tema semáforo está muy utilizado, está poco riesgo, que es educación a distancia, 100%. Y luego está muy bajo riesgo, esta educación a distancia, bajo riesgo, riesgo mediano, alto y muy alto. Son las categorías que tiene. En el riesgo bajo, ¿no? Habla de espacios ventilados, con pocos estudiantes, donde todas las personas cumplen con las medidas de
cubrebocas, ventilación en los espacios, lavarse las manos, sana distancia. Además, un estricto seguimiento de limpieza y purificación de los espacios, ¿no? Donde no se comparten instrumentos ni material. Entonces, es una mezcla entre presencial y a distancia, donde algunas materias son solamente presenciales. Eso es un riesgo bajo. Riesgo mediano, algo que me llamó la atención es que cuando sube de categoría, aún a pesar de que el riesgo sube, sigue considerando que las personas en lo individual hacen lo que les corresponde. Es decir, se continúa asumiendo que todas las personas usan el cubrebocas, hay sana distancia, etc. Lo que pueden hacer como individuo lo hacen. La diferencia es toda la infraestructura, las condiciones institucionales, ¿no? Hay espacio suficiente para que todas las materias, solamente algunas materias se lleven de manera presencial. El sistema de limpieza de los instrumentos, de los espacios que se comparten está sistematizado. Los espacios donde los profesores y alumnos comen y conviven están al aire libre o no. Son cosas que no dependen tanto del individuo, sino ya de la infraestructura con la que se cuenta, ¿no? Comparten o no instrumentos, ¿no? De laboratorio. Y luego pues, está el riesgo alto, que tiene que ver con, digamos, una menor capacidad institucional de dar seguimiento a esta infraestructura que complementa las decisiones individuales de cuidarte. Y finalmente, lo que me llama más la atención de esta jerarquización que hace la CDC es cuando hace referencia a el riesgo muy alto, tiene que ver con el uso del transporte público. Es decir, para pasar de riesgo alto a muy alto, la única diferencia, digamos, importante entre esos dos niveles de riesgo tiene que ver con si se usa o no el transporte público para llegar a la universidad, a la escuela, pues en general, ¿no? O el transporte del campus o lo que sea. Es decir, si ese es el caso, el riesgo pasa de alto a muy alto. Y que creo que es lo que tendríamos que analizar, ¿no? Si la universidad le queda caminando al estudiante o el centro de estudio le queda caminando, pues el riesgo no será tan alto, así tuviese que transportarse a ese centro de estudio, ¿no? Bueno, no sé si Héctor o Carlos tengan un comentario en ese sentido. Bueno, yo creo que una de las cuestiones primero que habrá que ver es cuál va a ser el grado de efectividad real de la vacuna. Creo que ahí está depositada una expectativa muy amplia, muy grande. Esa es una apuesta importante que están haciendo las sociedades, los gobiernos. Podría ya haber una reconsideración o una consideración de regresar a esas actividades. La pregunta sigue siendo para mí la misma, ¿no? ¿Cuál va a ser o cómo van a ser el desarrollo de las actividades? Carlos apuntaba que para él muchas de las cosas que actualmente se están haciendo llegaron para quedarse. Coincido en que muchas de esas cosas van a permanecer porque ya se venían dando de alguna forma antes de la pandemia. Creo que la pandemia ha acelerado su implementación, no solamente a gran escala, sino sobre todo su adopción ya como prácticas habituales. Lo que en un momento quizá pudo haber representado el acceso a un entretenimiento, hoy representa el acceso a una herramienta de trabajo. Y se están viendo cuáles son esas ventajas, pero sobre todo estamos también en una etapa de nuevo aprendizaje de las repercusiones que tienen esos usos y esa incorporación. Creo que ahí es donde también deberíamos de preguntarnos hacia dónde podemos llevar esos cambios o hacia dónde debieran ir y cómo acelerar o profundizar en estos cambios que puedan resultar benéficos sin que sean solamente medidas transitorias para atender una situación extraordinaria o una coyuntura que ha afectado a todas las actividades en todos los órdenes en todo el planeta. Entonces sí creo que sigue estando ahí aun cuando pueda haber escalas o cuando pueda haber ya cierta segmentación. Creo que el riesgo sigue estando ahí para toda la población, pero también creo que las posibilidades siguen estando ahí de explorar cómo pudiera ser esa ampliación. Pareciera que a veces estamos tratando de forzar un regreso o de acelerar
ese regreso a cómo estaban las cosas anteriormente. Quizá va a ser difícil que regresemos a las condiciones como estaban, porque yo no imagino, por ejemplo, que en unas semanas o en unos meses se nos vaya a olvidar, aunque el ser humano tiende a olvidar muy pronto muchas cosas, pero creo que esta situación no se va a dejar de lado o no se va a olvidar tan pronto, ¿no? No creo que la memoria a corto plazo vaya a imperar, sobre todo cuando hemos visto, la mayoría de las personas de primera mano, las consecuencias que esto tiene con algún familiar, con algún conocido. Es decir, esto no es solamente una cuestión de noticias, es una cuestión que afecta al entorno inmediato de la mayoría de las personas que hemos experimentado, todos, ¿sí?, sin excepción, esta situación de la pandemia y las consecuencias que eso ha tenido, no solamente en las actividades económicas, que es donde se ha estado haciendo el énfasis, sino sobre todo, primordialmente, en el aspecto de la salud, que es lo básico para realizar cualquier actividad. Si no hay salud, no vamos a poder garantizar ninguna otra actividad. Otra de las cosas vinculado a esto que nos debería de quedar en la nueva normalidad es el tema de la ciencia, ¿no? El proceso de la rapidez en la que encontramos una respuesta a esta problemática. Creo que también tendría que ser una de las lecciones que seguramente no se nos va a olvidar, ¿no? La confianza en los científicos del mundo, ¿no? A encontrar una solución a este gran problema. Creo que eso que dice Roberto, exactamente, creo que es que tiene que haber un fortalecimiento del sistema científico y también el sistema de salud pública, ¿no? La salud pública creo que debe ser tomado como un valor social más importante todavía de lo que ha sido tomado en el pasado. Pero quería hacer una referencia a este tema de la universidad. Creo que a todos nos afectó la pandemia con diferentes características. Los profesores que han tenido que adecuar tiempo y espacio dentro del hogar para dar clases de manera virtual, ver temas de conectividad, disponibilidad de computadoras, etc. Los administrativos que han tenido que hacer una cantidad de trámites de inscripciones, exámenes, etc., ahora de manera virtual, y cómo resolver eso. Las autoridades de la universidad, menuda tarea han tenido de tratar de coordinar este nuevo mundo. Y los estudiantes, que también han tenido que adaptarse a esta situación, a veces pienso en los ingresantes. Es decir, alguien que ingresó a la universidad en esta situación, no tuvo tiempo de familiarizarse con las reglas, con el mundo académico, y de pronto no ha tenido contacto con profesores, incluso con otros compañeros, nada más que virtual. Creo que es una situación realmente difícil, porque además tengo entendido que la educación a distancia, la educación remota, exige mucha autodisciplina. Entonces yo no sé, a lo mejor Natanael nos puede decir si hay algún tipo de cifras sobre si han aumentado las tasas de deserción o no, etcétera, etcétera. Pero a veces pienso en esas nuevas generaciones que se integraron a la universidad en esta nueva modalidad, y que supongo que la universidad tendrá que pensar y reforzar el fenómeno de la contención de esa generación. Muchas gracias, Carlos. Pues nada más en referencia a lo que mencionabas, ¿no? Si ha habido incrementos en las tasas de deserción. Hay diferencias por áreas del conocimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de las ciencias sociales quizás ha sido más simple el poderse adaptar al tema de la educación en línea, ¿no? Que en otras áreas como las ingenierías o el área de la salud, donde a lo mejor la práctica es muy, muy importante, ¿no? Entonces, quizás los efectos han sido mayores y obviamente pues, los estudiantes están deseosos de que puedan regresar para poder aplicar o conocer o adquirir conocimiento ya aplicándolo, ¿no? O ejerciendo parte de su profesión, ¿no? Entonces, pues son parte de los retos que aún se tienen y que vamos a ver qué sucede en los siguientes meses. Sin duda, pues este es un tema complejo, es difícil poder hacer muchas predicciones de lo que se puede quedar y no,
poco a poco lo vamos a ir percibiendo y la sociedad pues se va a ir ajustando, ¿no? Lo que ha mostrado también este tema de la pandemia, pues es que la sociedad tiene pues una gran capacidad para adaptarse y poder sobrevivir a este tipo de situaciones, ¿no? Esperemos que pronto tengamos unas condiciones distintas, pero mientras tanto, pues yo creo que el tema de la salud, como señalaba Héctor, tendrá que seguir siendo la prioridad y el resto de las actividades se tendrán que ir adaptando de acuerdo a las condiciones que se vaya teniendo en cada región y en cada espacio. Bien, los dejamos el día de hoy con este programa y los esperamos ver en la siguiente edición de Enfoque Cimarrón. Muchas gracias.